tu misericordia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En el 2019, Gracia, una mujer cristiana, se fue a estar con su Señor Jesucristo teniendo 104 años. Y me dice, y bueno, se acaba de comentar, Señor, que cumplió 103. Si hacemos cálculo del 2019, 104 años, pues la mujer nació en la Primera Guerra Mundial. Después de esa guerra mundial, o al final, hubo la gripe española, hubo también la Gran Depresión, después hubo la Segunda Guerra Mundial. Esa mujer y su familia emigraron a Canadá en el 1954. Ella tenía unos 40 años, ella y su esposo tenían 3 adolescentes, tuvieron que dejar todo en Holanda porque la situación allá era complicada e iniciar desde cero. Gracia era mi bisabuela y entonces esa mujer vio muchos desastres, enfermedades, muerte. Pero la verdad es que no hay que ir a la vida de la bisabuela de alguien que no se conoce para ver que hay pruebas, ¿no? Tenemos pruebas y no tenemos que ir tan lejos, podemos ver a nuestros propios cuerpos o condición de salud de un ser querido que quizás haya sido diagnosticado con algo muy fuerte. O podemos hablar de pruebas financieras. Uno se puede imaginar que alguien, un conocido, que inició un restaurante al principio de 2020 y entró una pandemia y perdió todo. O relaciones, que uno esté haciendo todo lo que puede para tener armonía entre familiares, pero es que hay un caos aquí o ahí que no se puede resolver. Ahora, si uno está siendo responsable de ese caos, eso es otra predicación, ¿vale? Pero estamos hablando de pruebas que pasan por vivir en un mundo de pecado. Y eso incluye también la persecución contra los santos. No es muy difícil relacionarse con esto, ¿verdad? Hay muchas pruebas en esta vida, pero lo bueno es que aun cuando vemos un mundo muy caótico, Dios nos ha dado una respuesta, una revelación para cómo tratar con estas pruebas. En esta mañana nos estamos enfocando en un pasaje que habla de cómo poder atravesar estas pruebas de manera bíblica. Aun cuando el sufrimiento parece empañar nuestra esperanza, tenemos palabra clara de cómo poder vivir estas situaciones de manera bíblica. Y la verdad principal que estamos viendo en esta mañana, en el pasaje que vamos a ver, es la siguiente. Debido a que la gloria por venir es grandísima, necesitamos ver cualquier prueba como algo insignificante. Lo repito, la idea principal es que debido a que la gloria por venir es grandísima, necesitamos ver cualquier prueba como algo insignificante. Y unos dirán, bueno, creo es que tú eres muy joven y tienes que vivir más años para no decir cosas así. Pero lo que yo entiendo es que tenemos que evaluar esa declaración por el pasaje que vamos a ver en esta mañana y ver si es realmente lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Estamos en el libro de Romanos. Y Pablo escribe desde Corinto a los romanos. Y él escribe a una audiencia que están en conflicto, unos judíos cristianos, unos gentiles cristianos. Y él quiere decirles dónde ellos caben en el plan de Dios de salvación. Y entonces inicia hablando de que todos son condenados, los primeros 3 capítulos, bueno, hasta el 3:20. Y luego en el 3:21 hasta el final del capítulo 5 habla de la justificación que hay en Cristo Jesús. Luego continúa y habla del proceso de transformación de la vida del cristiano en los capítulos 6 al 8, y luego de la restauración del 9 al 11, y luego de aplicaciones prácticas que hay en la vida cristiana. Y se puede resumir el mensaje de la iglesia
a los romanos de la siguiente manera, que la iglesia sea unida por la causa del Evangelio, para la gloria de Dios. Esto se ve en Romanos 15, 6. Eso se puede resumir como el mensaje que Pablo da a esta iglesia que tiene conflicto. En el 15, 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en medio de tal diferencia, les dice que sean unidos para la gloria de Dios. Y esto es un contexto más amplio de lo que trata la carta a los romanos, pero en esta mañana hablamos de sufrimiento y pruebas, y un pasaje en esta carta que habla de pruebas, cómo atravesarlas, que la iglesia padecía también varias pruebas, y Pablo quería animar a la iglesia. Y entonces el pasaje principal de esta mañana es Romanos 8, 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25 es el pasaje principal. Vamos a leerlo. Voy a ir leyendo Romanos 8, 18 al 25, si queréis seguirme ahí. Dice así el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En este pasaje, la idea principal se encuentra en el versículo 18, ¿vale? Y luego de los versículos 19 hasta el 25, estos versículos apoyan o desarrollan lo que se declara en el versículo 18. Y dije que la idea principal la saco del versículo 18, dije que es la siguiente: debido a que la gloria por venir es grandísima, necesitamos ver cualquier prueba como insignificante. ¿De dónde saco esto en el versículo 18? Bueno, en el 18 dice las aflicciones del tiempo presente, ¿vale? Las aflicciones del tiempo presente se refiere a las pruebas por vivir en un mundo caído, en un mundo de pecado. Así lo habla el pasaje, habla de que no solamente los cristianos, sino que toda la creación, o sea, las plantas, todo fue maldito, y que entonces estamos sufriendo pruebas. Eso es las pruebas, las aflicciones del tiempo presente. Luego, el pasaje en el versículo 18 dice: la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entiendo que esa gloria se refiere a los eventos futuros de manera general, pero que incluye no solamente el cuerpo nuevo que recibiremos, sino que también la nueva creación, que es la culminación que estamos esperando. Y entonces esto es la gloria venidera, nosotros con el Señor para siempre, sin más pecado, con cuerpos nuevos, y hay más que se describirá, pero eso es lo que se va a manifestar en el creyente. Y donde quizás pueda chocar la declaración con nosotros y nuestra experiencia de las pruebas,
es en lo que dije, ver las pruebas como algo insignificante. Dice, pero, ¿qué estás diciendo? Saco esto de no son comparables, ¿vale? No son comparables las aflicciones con la gloria venidera. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que, de alguna manera, si yo tuviese solamente este mundo, pues sería una miseria, si no tuviese las promesas venideras. ¿Por qué? Pues va de mal en peor, veo enfermedades, veo caos. Algunas personas lo pasan, bueno, mejor que otras en esta tierra, pero al final la gente sin Cristo muere y va a la condenación, ¿no? Esto es lo que tiene el incrédulo. Hay dificultades bajo el sol y al final se va a la condenación. Pero no es así para el cristiano. Y entonces cambia todo, porque hay una gloria venidera en vez de tener una condenación. Y eso necesita cambiar nuestra experiencia presente de las pruebas. Un comentarista, hablando de este pasaje, dijo lo que él pensaba que Pablo estaba diciendo, y dice lo siguiente. Dice, sugiere Pablo, sopesar el sufrimiento en la balanza con la gloria, que es el estado final de cada creyente, y tan pesada, tan trascendentalmente maravillosa es la gloria que el sufrimiento vuela por los aires como si no tuviera peso alguno. Está usando una imagen de una balanza antigua, de que para pesar algo ponía de un lado, digamos, un ladrillo de 1 kilo y un ladrillo de una cantidad de arroz de 1 kilo. Pues lo sabía que había 1 kilo porque tenía el ladrillo ahí y se balanceaba, ¿no? Pero está diciendo que si comparamos la gloria venidera con las aflicciones, la gloria pesa tanto más que las aflicciones se van volando por el aire como si no pesaban nada. ¿Y cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Es que uno a veces anda en la vida y como que está recibiendo golpes, está recibiendo, diríamos, la declaración famosa de un boxeador que dice, todos tenemos un plan hasta que recibimos un puñetazo por la cara, Mike Tyson. Uno siente que anda en la vida y a golpe, un puño en la cara, la cosa no sale como desearía que saldría, y está pasando pruebas. Entonces, ¿cómo es que lo que Pablo puede hacer así? Bueno, lo primero es que podemos notar aflicciones del tiempo presente. Y hay personas que viven vidas muy cortas, 10 años. Otras viven, como un miembro que acaba de cumplir aquí, 103 años. Pero aún así, aun si pueda padecer una vida muy larga de 100 años, no es nada en tiempo comparándolo con la eternidad. Y entonces la gloria venidera, esas promesas que son ciertas, tiene que cambiar nuestras aflicciones como las experimentamos como cristianos en el día a día. La otra cosa va a ser glorioso. ¿Cómo? Pues no habrá más pecado. Y el hecho de pasar una eternidad sin pecado, sin llanto, sin sufrimiento, sin luchas, con nuestro Señor, alabándole, sirviéndole durante la eternidad, hace que esas pruebas, pues, aunque sí sentimos el dolor, pues tienen que ser experimentadas de manera diferente por el cristiano. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Aun si padecemos situaciones difíciles, no debemos pasar por alto cómo debemos responder animados por las promesas de Dios, dejando que éstas cambien nuestra experiencia. No es que el dolor se vaya, sino que lo respondemos al dolor de manera diferente en base a las promesas que gobiernan nuestro ser. Y uno dice, es que no puedo captar cómo es que Pablo puede decir cosas así, las cosas que yo he tenido que padecer en esta vida. Y tenemos que, pensando esto, recordar lo que padeció también Pablo.
no era extranjero de las pruebas, como sabemos, ¿no? Él padeció necesidad, uno dice, yo he padecido una necesidad, pero Pablo describe que padeció tanta necesidad que estuvo padeciendo desnudez. Padeció pruebas físicas de azotes, naufrago, apedreamiento. Pablo padeció pruebas muy fuertes. ¿Cómo es que él podía decir cosas así? Bueno, confiaba en las promesas de tal manera que su mente era gobernada por ellas. No se dejaba gobernar por la situación, sino que la promesa dictaba su respuesta. Y no de manera superficial. Seguro que él luchaba, y lo vemos cuando leemos sus cartas, que él luchaba de la misma manera que nosotros luchamos. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, pueden haber varios problemas. Yo veo que mi problema es que me sumerjo en mi problema y empiezo a tener miopía, veo la situación, me olvido de manera práctica, aunque sé la teología, las promesas de Dios. Eso es lo que pasa para que yo entonces no sea gobernado por la palabra de Dios y no veo las pruebas así de livianas. Pero cuando sí uno dice, bueno, eso ha ocurrido, pero yo confío en el Señor, cambia todo, aún en la misma situación. Y es verdad que hay pruebas que son realmente indescriptiblemente atroces. Hay cosas que gente vive que son cosas bastante difíciles. No obstante, la gloria por venir tiene que transformar la forma que vemos estas pruebas. Quizás otro problema ha sido que uno sencillamente no conoce a Cristo. Entonces, así no puede experimentar las pruebas como Dios lo manda, porque no tiene esa esperanza. Pero uno en la lucha ha comprado de cierta manera, como cristiano, lo que se vende en el mercado de la vanidad. Lo que escuchamos día tras día es que tú te mereces esto. Y sí, me lo merezco. Eso es algo que yo debería tener. Cuando en realidad lo único que merecemos ante Dios es una cosa, que es condenación. Eso es lo único que merecemos. Y todos íbamos, o a temprana edad o más avanzado en edad, corriendo hacia el infierno. Y Dios vino y nos rescató. Nos puso en el camino de la vida eterna. Creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. No hay justo ni aun uno, nos dice más anteriormente en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 6, versículo 23, pasaje también conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que merecemos es la paga del pecado, la muerte, pero tenemos vida en Cristo Jesús. Y si no te has convertido a Cristo, hay ese llamado sobre tu vida de arrepentirte de tus pecados, de acudir a la misericordia de Dios en tu vida. Entonces el pasaje nos recuerda que cuando tenemos planes y deseos y que son frustrados estos planes y no salen, no tenemos el derecho de decir, es que yo merezco esto. Lo que tengo que hacer es recordar que he tenido misericordia de Dios, tengo vida eterna y ser agradecido a Dios, sea cual sea la circunstancia que venga por mi camino. Esto es lo principal del pasaje, y Pablo entonces desarrolla este pensamiento en los versículos 19 al 25, hablando de que la creación y también los cristianos sufren en la actualidad, sufren de una sensación de incompletitud e incluso frustración, pero que también anhelan esa transformación culminante. Entonces vamos a iniciar viendo lo que la creación hace, gime y espera con anhelo esa manifestación,
Eso es lo que Pablo desarrolla en los versículos 19 al 22. En el versículo 19 habla del anhelo ardiente de la creación y que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación podría ser un contraste entre un lado cristianos y no cristianos, pero no es así. Está hablando de cristianos y toda la creación no humana, o sea, la creación entera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela lo que va a ocurrir en los hijos de Dios y que la creación va a participar en lo que es el centro de la creación de Dios, el ser humano, creado a la imagen de Dios, de la manera que pone el pasaje, esa transformación es que la creación tiene la bendición de participar en lo que fue prometido a los hijos de Dios. Y no se puede referir a los incrédulos cuando habla de la creación, porque ellos no esperan esa eternidad. Lo que ellos tienen es castigo, pero la creación va a ser transformada nuevamente y es lo que espera. Entonces está haciendo lo que es una personificación, ¿no? Hablando como si la creación fuese una persona cuando habla de la creación. Entonces la creación tiene ese anhelo ardiente, sintiendo el pecado que no funciona como debería, aguardando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios sencillamente son cristianos y podemos ver esto más detallado en el 8:14, unos versículos anteriores. En unos versículos poco anteriores, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la creación podrá participar en lo que nos fue prometido a nosotros, que tendremos la eternidad con Dios, cuerpos nuevos. La creación está anhelando esto y la culminación de ella, tener su transformación, los nuevos cielos y la nueva tierra. De esto está hablando aquí en el 19 y en el 20 al 22 desarrolla más este pensamiento. Vemos la maldición del pecado. En el versículo 20 dice la sujeción a la vanidad, porque la creación fue sujetada a vanidad. En el 21 dice que está en esclavitud de corrupción. En el 22 dice que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de la maldición, que la tierra fue maldita en Génesis 3:17. Pero Dios no la dejó así, la dejó con esperanza. Aun cuando maldijo, había prometido que iría la cabeza de la serpiente, en Génesis 3:15, ¿no? Y entonces vemos que hay esperanza también. En el versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. La sujetó, pero en esperanza. Y también en el 21, porque también la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Participará en esa promesa de lo que los hijos de Dios se les prometido a ellos. Y habla de los dolores que se sienten como dolores de parto. Se sienten, dice en el versículo 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora, que esto sigue hasta ahora. Y esto me hace pensar en una ilustración, y las ilustraciones siempre son imperfectas, pero cuando tuvimos nuestra primera hija, yo poco después, no recuerdo cuántas semanas, quizás 2 meses, le digo a Emi, ¿y cuándo es el próximo? Y me dice, ni me lo hables. Y yo, bueno, vale. Los dolores eran muy cercanos, entonces para pensar en la bendición que es tener otro hijo. Y unos meses después, creo que a los como 9 meses, 10 meses, algo así, me dice,
yo quiero tener otro bebé. ¿Y qué ha pasado con lo que dijimos? O sea, pues vale, yo ya estaba deseando tener otro hijo que pudimos en la gracia de Dios. Y bueno, resultó algo semejante, aunque en la segunda vez esperé más tiempo antes de preguntar. Todavía, vale. Pero ¿qué pasó entonces para que ella pensaría en tener otro hijo? Bueno, la bendición que es el deseo de tener otro hijo, de tal manera que aún si iba a padecer esa prueba, la bendición era lo que había llegado a gobernar el pensamiento. Iba a haber ese parto que iba a ser difícil, bueno, o cómo resultaría, pero de manera semejante podemos decir que cuando dejamos que la verdad de Dios gobierne nuestro pensamiento, esa prueba cambia la manera que experimentamos esa prueba. Así es, y vemos pues Job y la mujer de Job. Uno que dice, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios, y la mujer que dice, maldiga a Dios y muera. Estaban padeciendo lo mismo. El Señor quiere que seamos gobernados por su palabra, por sus promesas que son ciertas, y eso cambia, no es un aliento en poder experimentar las pruebas de manera diferente a los que no tienen esperanza. Y no es lo que dice la gente, bueno, que esa gente religiosa pues tienen que tener algo en lo cual apoyarse, como si fuese un engaño. No queremos engaños, no queremos cosas de pensamiento positivo que es muy superficial y vacío. Eso no es así, porque es la verdad, es lo que estamos esperando ocurrirá, y que entonces dejemos el Señor obrar esto en el día a día a medida que experimentamos pruebas. Lo primero, Pablo trata con la creación y luego trata con su audiencia, los cristianos, a quien está escribiendo. Y habla de que hay bendición y aliento en el hecho de que no solamente ellos recibirán un cuerpo transformado, estarán con su Señor alabándole durante toda la eternidad, sino que toda la creación será hecha nueva. La manera que nosotros experimentamos la creación ahora, con todas sus imperfecciones y pecado, eso cambiará, y hay mucho aliento a la hora de padecer prueba, enfocarnos en esta verdad. En la creación ahora los creyentes, dice, y no solo ella, sino que también nosotros, pues la creación gime y está con esperanza y anhelo, pero no solo ella, sino que los cristianos también tienen que ser así. Sino que también nosotros, en el 23, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y lo que hace Pablo en los versículos 23 al 25 explica 4 maneras mediante las cuales la salvación sí que es segura, cierta, pero es de momento incompleta, en que no se ha cumplido todo el plan de salvación en nosotros como Dios lo ha ordenado. No es que no sea completa en el sentido que ha fallado algo, sino que será completa en su tiempo, cuando recibiremos los cuerpos glorificados. Vemos que tenemos las primicias del Espíritu. Eso es un lenguaje que se usaba referente a la primera parte de una cosecha. Pues se daba la primicia al Señor. Pues nosotros tenemos las primicias del Espíritu o un depósito. Pues yo doy una señal y eso me asegura que no se venderá a otra persona, que yo voy a poder, pues tenemos esa primicia del Espíritu, que es, bueno, hemos sido regenerados, tenemos el sello del Espíritu, tenemos esa salvación, pero no tenemos la glorificación todavía, eso no ha ocurrido todavía. Entonces, esto es lo que ya tenemos, pero que todavía no está completo. Y continúa y habla de la adopción. Dice, esperando la adopción. Pero no es que no estemos adoptados, sino que no estamos con nuestro Padre todavía en los cielos.
De hecho, unos versículos antes, en el 8:15, habla de que sí somos adoptados, solo que aquí habla de la compleción que estamos esperando mientras estamos aquí en esa tierra maldita. Dice en el 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, lo sabe, ¿no?, adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, somos adoptados, podríamos decir legalmente o en la salvación, ya somos hijos de Dios, pero todavía no estamos con nuestro Padre en el cielo, con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y también, a continuación, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, ya fuimos redimidos, pero en el 8:10 también habla de nuestro cuerpo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos ese cuerpo que se va decayendo poco a poco, pero tendremos un cuerpo nuevo, sin pecado, en base a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la cuarta cosa de la cual habla es de la esperanza, de la fe. Habla del hecho que no vemos todo esto, pero lo esperamos en fe, con certeza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿no? Estamos en fe esperando que las promesas se cumplan. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y en el 25 culmina con lo que es la clave mediante la cual uno puede y debe poder gozarse de experimentar las pruebas con más ligereza como cristiano que cualquier otra persona que no conoce al Señor. Dice, pero si esperamos en el 25 lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, aguantando, ¿no?, esas pruebas con paciencia, y el aguardar es la misma palabra que se usa en el 19, el anhelo ardiente, aunque no se note en la traducción, y también en el 23, esperando la adopción. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que estar con un anhelo, esperando al Señor, y cuando estamos así podemos esperar a ver las pruebas de manera diferente, aunque el mismo dolor se pueda resentir que otra persona que está experimentando una misma prueba. Uno puede estar esperando al Señor medio amargado, con mucha ansiedad. Otra persona con la misma prueba puede estar con paz, con tranquilidad. Y lo que hace la diferencia es esto, ese anhelo ardiente, esta esperanza, cuando estamos bajo mucha presión o pruebas que el Señor permite en su soberanía. Y no os conozco, no sé en qué pruebas estáis en este momento. Hay la lista de pruebas que hemos mencionado, ¿no?, de las finanzas, las relaciones, salud, persecución. Y hay las dos maneras muy diferentes que podemos decir Job o la esposa de Job. Y todos habremos conocido y hemos atravesado pruebas. Me llega a la mente 2 personas en una iglesia en los Estados Unidos. Un joven de 20 años, se le murió el abuelo y se amargó contra Dios. Y uno dice, bueno, pues tu abuelo tuvo larga vida, todos acabamos, es consecuencia del pecado. Y dejó al Señor. En la gracia de Dios, unos años después volvió y entiendo que se convirtió a Cristo. Otra mujer que tenía unos 40 y pico de años, su esposo se murió con 44 años, una hija en casa. Eso uno diría es una prueba más fuerte, ¿no? Pero esa mujer exhibió, demostró la gracia de Dios. Esa gracia de Dios, ella experimentó esa prueba
con mucha confianza en Dios, dejaba que esa verdad gobernaría su vida. ¿Fue como sin dolor? Claro que no, con mucho dolor, mucha tristeza, pero Dios gobernando y dando su gracia para poder atravesar esa prueba y también honrar a Dios en medio de esa prueba. Y entonces a veces estamos en una tormenta de pruebas que todo está, digamos, en el entorno nuestro siendo destrozado, pero hay un refugio, en el refugio de la tormenta, en nuestro Dios y en sus promesas, y hemos de acudir a las promesas de nuestro Dios. Y no quiero espiritualizar a mi bisabuela, pero siempre la he notado como una hermana en Cristo muy alegre. Y uno dice, otra persona que ha atravesado todas estas cosas, diría, pues yo amargada por lo que he vivido. Y seguro que tuvo sus luchas, pero Dios obró gracia en ellos y Dios quiere obrar esta gracia y esa confianza en nosotros a medida que confiamos en Él. Te pregunto, ¿cómo estás atravesando tus pruebas? Hay gente que va bien con el Señor, luego viene una prueba y se ve que hay otras cosas en su corazón, otras cosas debajo de la superficie. Y no estoy preguntando por la respuesta, digamos, del domingo por la mañana. Estoy preguntando por la respuesta de lo que uno le dice a su esposo o su esposa el lunes por la noche, o lo que uno le dice al Señor en oración, o cómo uno se siente a medida que atraviesa las pruebas, está con una mente muy afanada, muy ansiosa, ruidosa, un espíritu ruidoso, zumbante, o de tranquilidad, de paz en medio de la prueba. Y Dios quiere obrar esto en nosotros, quiere que podamos confiar en Él en medio de esas pruebas y que esto sea el resultado aún en medio de las pruebas difíciles. Y esto es, como he dicho, no en base solamente al hecho de que, no es en base a algo como vacío y superficial, es en base al hecho de que eso va a ocurrir cuando estamos enfocándonos en la verdad de Dios. Que ese cuerpo que yo tengo, que esa situación que yo tengo en la cual siento la maldición del pecado, el cuerpo decayendo, situación tal que no funciona, eso cambiará. Tendremos una eternidad alabando a nuestro Dios sin más maldición, con cuerpos nuevos, la creación será hecha nuevamente y tiene esto que obrar de manera diferente lo que experimentamos en cuanto a las pruebas. Pero a veces es que es difícil, ¿no? Queremos controlar la situación, que la cosa salga como queremos y no queremos entregarle a Dios la situación y decir, Dios, confío en ti. Dios, tú sabes todo lo que está ocurriendo. Y tenemos esa miopía que vemos el problema, estamos sumergidos en ello y tenemos que alzar los ojos y ver las promesas de nuestro Dios y decir, Señor, esas maravillas, esas glorias que están por venir, creo en ellas, obra, Señor, tranquilidad en mí. Hazme, Señor, ver esa dificultad a la luz de la eternidad. Ayúdame, Señor, a esperar esas promesas con paciencia y anhelo. Dios, obra esto en mí. Que esto sea nuestra petición, que el Señor nos ayude en su gracia a vivir las pruebas a la luz de la eternidad. Oremos.